recuerdo, le voy a poner ahí, es de la carrera notarial, pues, es esta presentación que la habíamos visto así en la mitad es de la clase, es de lo que han hecho, ¿verdad? El ingreso, nombramiento, posesión, permanencia y cesación de funciones de los notarios de fe pública, de lo que tenía que ser el organizador gráfico, ¿verdad? En eso habíamos visto este, este, esta presentación, pero no está numerada ni nada porque acá, ¿no? Porque es complementario al tema número 4, pero eh, las voy a poner ahorita para que tengamos todo el material aquí como tema número 5. Y como les decía, en realidad es complementario a al del notario de fe pública, porque es, En realidad, doctor, es complementario al tema 4, el tema sí, 5. ajá, sí, porque es solamente la parte de la carrera notarial, que ya es solamente el nombramiento, permanencia y cesación de funciones del notario de fe pública, de lo que trata el tema número 4. Y lo que estamos viendo ahorita ya eh, de la notaría de gobierno, ¿no? Y Y sí, perdón, la tarea, doctor, estaba en el tema 4. sí, en el tema número 4, sí. Ah, ya, gracias. No, Gracias, esa era mi duda, doctor. Gracias. sí, entonces, no, más bien, qué bien que se ha podido aclarar. Y ahora no nos hemos quedado acá en las partes de la... Doctor, disculpe, o sea que el tema 4 era la tarea para el segundo parcial o para el primer parcial. No, hasta el tema número 4 es del primer parcial. Ajá. O Y sea que recién ahora terminando el tema 6, recién tendríamos tal vez una práctica. sí, ajá. Ah, ya, ya, ya. Sí. Entonces, vamos con esto, ¿no? Doctor, Sí, dígame. estamos llegando a entender, o sea, que la tarea que ya ha puesto la plataforma, una vez terminada la lección que estamos tomando en estos momentos, se va a proceder a hacer la tarea, ¿verdad? Eso es lo que estábamos entendiendo. Sí, sí, cuando terminemos la explicación, el desarrollo del tema, vamos a hacer la actividad o la tarea como hemos venido haciendo en estos 4 primeros temas, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, entonces, continuamos ahí. Habíamos visto, ¿no? Que obviamente se puede, como en cualquier función pública o trabajo, se puede generar alguna responsabilidad, pero la responsabilidad no va a ir a ser administrativamente atendida por el ente disciplinario de la DIRNO Plus, sino por las propias instancias disciplinarias de las instituciones a las que responden, ya sea el notario de gobierno ante la gobernación y el cónsul ante el ministro o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o el embajador también, ¿no? Cualquiera sea el caso del que ejerza las funciones notariales. Y entonces, sin importar que estén sometidos o no a la DIRNOPLU o al Ministerio de Relaciones Exteriores o a la gobernación, ¿no? Del ejercicio de la función pública pueden derivarse 4 tipos de responsabilidad. Acá está de la más grave a la más leve, ¿no? Pero vamos a empezar por abajo. La responsabilidad disciplinaria, que es por una pequeña acción u omisión que entorpezca el funcionamiento de una entidad, pero no va a ir digamos, a no va a ir en contra del ejercicio de algún derecho del usuario, del contribuyente, del ciudadano, ¿verdad? Tampoco va a ser algo que afecte su patrimonio, ni va a constituir eh, un delito, ¿verdad? Entonces, no se merece ni siquiera a veces ¿qué se llama?
una multa o una amonestación de carácter patrimonial, sino solamente le hacen una amonestación verbal, un memorándum, una carta de llamada de atención, que se llama un apercibimiento, ¿no? Y ya luego, si se repite esta falta, entonces ya irán también agravándose las sanciones, ¿no? Luego está la responsabilidad administrativa, que son penalidades por infracciones a normas administrativas, o sea, a las normas que rigen el funcionamiento y regulan la actividad de esa institución pública a la que pertenece, ¿no? Entonces, respondo ante la institución a la que, de la que yo soy independencia o bajo tuición, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se hace como un proceso, como un pequeño juicio, pero dentro de la misma institución. Por eso es administrativo, ¿no? Porque el tribunal y las resoluciones y las sanciones y los plazos, todo se atiene a la materia administrativa. Todo es ahí, todos pertenecen ahí a la misma institución. Entonces, por ejemplo, cuando yo planteo un proceso, la aduana hace una resolución, ¿verdad? Emite una resolución y esa es una resolución administrativa. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Puedo recurrir a la vía administrativa y impugnar, ¿verdad? Con un recurso administrativo que se llama de alzada. Y luego viene el jerárquico, ¿no? Y todo lo demás. Y después puedo ir a la vía judicial, pero ante ese tribunal de la misma institución, ¿no? En el que se trata la responsabilidad administrativa. Son solamente infracciones a este tipo de normas, ¿no? Que tienen que ver con el funcionamiento, el correcto accionar de la institución. Pero luego vienen las otras responsabilidades, que ya es responsabilidad civil y responsabilidad penal. La responsabilidad civil siempre tiene que ver con, siempre tiene un carácter patrimonial, ¿verdad? Todo lo civil es patrimonial. Entonces, eso quiere decir que yo le debo dinero a alguien porque le ha afectado su patrimonio en el ejercicio de la función notarial al usuario. En este caso, sería que el notario de gobierno o, bueno, en su caso, el notario, el funcionario consular o el embajador, ¿no? Han afectado el patrimonio del usuario porque han ejercido erróneamente las funciones notariales, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se verifica la existencia de una responsabilidad civil y y se le impone una obligación patrimonial para reparar estos perjuicios causados, ¿no? Pero luego está lo peor, ¿verdad? Que es la responsabilidad penal, y ahí ya se incurre en actividades que están tipificadas en el Código Penal o en alguna otra ley que se establezca como delito, ¿no? Por ejemplo, la falsedad material o la falsedad ideológica. Falsedad ideológica, que es introducir elementos falsos en un documento verdadero, ¿no? El notario puede hacer eso todos los días, ¿no? Tiene formularios verdaderos, ¿no? Carátulas, tiene sello, tiene firma autorizada, todo. Y también está, en contacto con las partes, con los que disponen de por ejemplo, de las casas, de los bienes, con los dueños, con los vendedores, ¿no? Entonces, ¿qué le cuesta al notario eh, al transcribir la escritura pública? Ponerle el nombre de su pariente y decirle, sí, le voy a entregar en una semana porque no tengo tiempo, me he equivocado, lo que sea, y hasta mientras que se lo registre, ¿no? Y a responsabilidad penal, no había cometido un delito o varios delitos, ¿no? Entonces, tal vez el primero va a ir al proceso administrativo, y en el proceso administrativo se va a verificar que con alta probabilidad se ha incurrido en un delito. Entonces, ¿cómo se va a derivar actuados al Ministerio Público, ¿no? Pero si es la parte, el perjudicado, ¿verdad? El que eh, cree que se ha cometido algún delito, pues irá directo a la denuncia, ¿verdad? Y no pasará todavía por la vía administrativa, ¿no? Entonces, y en ese caso, digamos acá, las penas son apercibimientos y o sanciones de carácter patrimonial, ¿no? Acá son inhabilitaciones, ¿verdad?
También penas patrimoniales, después, que se llama suspensión sin goce de haberes, ¿no? Aquí estamos hablando de un monto económico para resarcir los daños que se ha causado al perjudicado o al usuario. Pero aquí estamos hablando que la pena es privativa de libertad, ¿no? Y esas son las responsabilidades y, y las clases de sus sanciones. Ahora, bueno, esto ya habíamos analizado antes de ir al receso, ¿verdad? Como en el artículo 483, ¿no? Se integra el notariado plurinacional a las notarías de gobierno, pero no forman parte de su carrera notarial, no son designados por el mismo proceso que los notarios de fe pública, ¿verdad? Entonces, no pertenecen a la estructura que dicen pertenecer o que la ley señala que pertenece, ¿no? Y eso en cuanto a las notarías de gobierno. Y luego tenemos el servicio notarial en las oficinas.
y también sus propios, digamos, nombres de formularios y instituciones que piden algunas cosas específicas. Entonces, ¿no? Sí, hay que nomás conseguir una instructiva de que lo realice un profesional del medio, ¿no? Del lugar donde quieren que se los, eh, que se los cumplan el mandato. Así no van a tener no les van a estar llamando y decir, oye, te cuento que el poder nos han dicho que es insuficiente porque había faltado esta pequeña atribución, así que hazlo pues, hazlo complementar el poder en la notaría de gobierno, no, perdón, en el consulado. ¿No? ¿Para qué? Eso no es efectivo, ¿no? Entonces, eso como una recomendación, ¿no? En observancia que el cónsul o el embajador no tiene la obligación, como señala el artículo 12 de la Ley de Notariado Plurinacional, de ser un abogado con 6 años de experiencia. Y consulado, ¿no? Es la representación o la oficina donde se ejercen las funciones consulares, y el cónsul es el cargo que se le otorga a la persona que va a ser el titular de esa oficina consular y que va a ejercer las funciones notariales, ¿no? En cuanto a la estructura a la que pertenecen, ¿verdad? El artículo 4, en su primera parte, no señala eh, nada con respecto, o sea, no les pone ahí dentro de la estructura a al servicio notarial prestado por los consulados y las embajadas, ¿verdad? Acá está la organización. Y luego abajito dice, las oficinas consulares dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores ejercerán el servicio notarial conforme a lo previsto la presente ley y su normativa específica, ¿no? Entonces, bueno, para la forma, para la redacción, la elaboración de las escrituras públicas, los documentos, para la redacción sí se van a seguir las normas, ¿verdad? El encabezado, el cuerpo, la conclusión de la escritura. Pero para lo demás solamente se van a tener a su propia ley, ¿no? Entonces, el, este no pertenece, pues, ¿no? Entonces, es al igual que las notarías de gobierno, no están fuera de la estructura del notariado plurinacional. Y mucho más estas que pertenecen al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Sus funcionarios. Entonces, se tienen a, la, a esa ley 465, ¿no? En la que se establece en su artículo 4 cuál es la misión y la atribución de primero de la máxima autoridad ejecutiva, que es el ministro de Relaciones Exteriores, y en el inciso 23 señala otorgar fe pública a los documentos que en calidad de notarios u oficiales de registro emitan los servidores o servidores competentes en el servicio exterior, ¿no? Entonces, el ministro, a través de las instancias previstas en la presente ley, o sea, los consulados y las embajadas, ¿qué hacen? Cumplen el servicio notarial de sus oficinas, ¿verdad? Y entre sus funciones, en el inciso número 4 del artículo 19, ¿no? Se señala expresamente que cumplen funciones específicas de notaría de fe pública y oficiales de registro civil. O sea que uno puede ir a casarse ahí, ¿no? Y otorgar fe a los documentos que emitan en tales condiciones. Entonces, emiten documentos públicos como notarios y como oficiales de registro civil, pero no son abogados. Y acá, tanto los oficiales como los notarios sí tienen el deber de ser profesionales del derecho.
Ahora, ahora en cuanto a las características, ¿no?, que establece la normativa notarial interna, el decreto reglamentario 2189 señala que las oficinas consulares ejercen servicios notariales a través de los servidores públicos conforme a la ley 465 que ya habíamos visto ahorita, que eran esos artículos que hemos revisado, ¿no?, que es la normativa especializada para el servicio exterior boliviano y lo previsto en la 483 y el presente decreto supremo en cuanto a la elaboración de las escrituras públicas, obviamente, ¿no? Encabezado, cuerpo, conclusión y también en la custodia de los documentos que se emitan con esta calidad. Y en cuanto al alcance, ¿no?, señala que se ejercen los servicios notariales, ¿no?, conforme a su normativa específica y a los principios y formalidades de la presente ley, ¿no? Las formalidades, como les digo, es de la elaboración de las escrituras públicas y tiene los mismos efectos jurídicos, o sea, tiene la misma calidad que los documentos que emiten las notarías de fe pública. Ahora, ¿qué no va a ser aplicable? Los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. ¿Qué dice el 11? Es la definición del notario de fe pública, ¿verdad? Es profesional del derecho, dice, para empezar. ¿No ve? Es el profesional del derecho que cumple el servicio notarial, ¿ya? Eso no se aplica. El 12 Pero no no se, es contradictorio, doctor. obviamente, sí. Por eso mismo les está acá, ¿no? Porque no debería entonces estar aquí en la 483, ¿verdad? ¿Por qué no está solamente ahí en la 465 y está más específico? No se aplica el 12, que son los requisitos para ser notario. 13, 14, 15, que, bueno, es nombramiento, nombramiento, garantía, posesión y cesación, ¿no? Entonces, nos- el nombramiento siempre pasa por los criterios de competencia. ¿Cómo se nombrará a estos servidores que van a ejercer función notarial? Tampoco se aplican el capítulo 2, los títulos 4 y 5, que estos son referentes a ¿qué se llama? A los Y doctor, trámites ¿cómo es electrónicos de la vía posible? ¿Cómo es voluntaria. posible, perdón, cómo es posible que hayan estos tipos de artículos cuando hay una ley y es contradictorio a la ley? O sea, no tiene sentido, ¿no le parece? La verdad sí es contradictorio, ¿no? Y bueno, sí hay criterios de aplicación de la norma, ¿verdad? La ley especial sobre la ley general, la ley, la ley posterior sobre la ley, sobre la ley anterior, ¿no? Y- pero sí es contradictorio y son dos normas en vigencia, ¿verdad? Y debería reglamentarse esta parte de tal manera que no, que, que se pongan claras las cosas y no haya contradicciones, ni lagunas, ni dobles interpretaciones que surgen aquí al ver todo esto solamente al revisar lo que dicen las dos normas que señalan que, bueno, que regulan la función notarial, ¿verdad? Y que, bueno, y al final dice que no se aplican el título 5 y el título 6, y el título 5 es trámites voluntarios en la vía notarial, entonces ya de plano no puedes irte a divorciar ahí al, al consulado ni a la embajada. Al consulado, pero hay trámites, doctor, que realmente necesitan. Por ejemplo, yo he tenido un caso de mi hermana que se ha divorciado de su esposo en Estados Unidos. Entonces necesitábamos que haya un notario en el consulado para que el trámite lo hagan legal, porque se ha tenido que divorciar allá, se ha divorciado aquí, pero para mandar el divorcio de aquí allá tenía que estar notariado, e igual forma el divorcio de allá a aquí, digamos. O sea, es todo un lío entonces. Sí, pues, pero y la macana es que es por eso, pues, porque no cumplen con los mismos requisitos y no tienen las mismas habilidades, pues, que los notarios de fe pública. Y por eso, ¿qué dice? Cumple funciones de oficial de registro civil, ¿verdad? Te empadrona, ¿no ve?
¿Qué hace más el registro civil? Te casa, ¿verdad? Registra a tus hijos, pero no te puedes divorciar porque no hace los trámites en la vía voluntaria notarial, ¿no? Por Y eso es que te dicen que tienes que apostillar tu documento. sí, el apostillado en realidad es para que un documento del consulado, de la embajada, tenga valor, o bueno, sea efectivo acá, ¿no? Te lo mandan, ¿verdad? Y tú agarras, lo recoges, vas a la Cancillería y después te vas a cualquier notaría de fe pública y ahí te hacen el apostillado del documento del exterior. Y bueno, vas y lo utilizas, pues, ¿no? Como por ejemplo los poderes. ¿No? Pero si no haces eso, no es efectivo. Entonces hay que gastar nomás dinero. Imagínate que te manden cualquier instructiva que no va a dar, eh, a la que no te van a dar curso aquí. Entonces tienes que tener siempre una instructiva que te lo haga un profesional del lugar donde vas a hacer tu trámite. Y bueno, eso, ¿no? Como ven, está muy, el capítulo 2 del título 3 tampoco se aplica, ¿no? Y eso ya son documentos notariales. Capítulo 2 acá está, del título 3, ¿no? El, acá está el arancel, la dependencia funcional, ¿no? El ámbito, el servicio notarial bueno, esto ya no se aplica porque no pueden ejercer en ese ámbito, ¿no? Pero tienen su propio arancel, su propia administración, todo, cada vez más que revisa lo que dice acá, le alejan de la organización del notariado plurinacional, ¿no? Entonces, bueno, sí, solamente deberían estar en su ley 465, creo que es, sí, 465, y debería estar bien reglamentado todo el servicio notarial en las oficinas consulares, ¿no? O tal vez debería llamarse otra cosa, ¿verdad? Debería llamarse elaboración de documentos públicos consulares o algo, porque si no cumplen con los requisitos del artículo 12 para ser notario, por qué dicen que son notarios? Así, por qué hacen actividad notarial? ¿No? Ahora, en el reglamento en el artículo 54 del reglamento del servicio consular, ¿no? Establece cuáles son los deberes notariales de estos funcionarios, ¿no? Entender los instrumentos públicos sujetándose a las instrucciones escritas de las partes otorgantes, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que llevar un documento para que lo transcriban, ¿verdad? Sujetándose estrictamente a las instrucciones. Aquí el notario de fe pública puede elaborar sin una minuta, sin una instructiva de poder las escrituras públicas, porque es autor del documento público. Ahora puede dar fe a los actos para los que fueron requeridos en calidad de notarios y que no estuviesen expresamente encomendados a otros funcionarios, ni los que sean ilegales. Tienen que guardar en riguroso orden cronológico y mediante numeración correlativa a los instrumentos que ante ellos se otorguen, ¿no? De cuya custodia son directamente responsables, pero no les establecen la obligación de guardar en el protocolo con toda esa rigurosidad que tienen los notarios de fe pública de acá. Y por último, otorgar a las partes los testimonios o certificados que piden. Bueno, que eso ya es de obvio, pues no, sino qué van a mandar las partes para qué escritura pública van a obtener para que puedan hacer efectivo el ejercicio de sus derechos, ¿no? Tienen que entregarle siempre algo en físico, o sea, el testimonio de la escritura pública o el testimonio de poder. Y no, ya se nos va a acabar el tiempo, vamos a eh, quedar ahí, ¿no? Y la siguiente clase vamos a dar ya la tarea para la primera tarea para A continuar. ajá, y vamos a terminar esto, ¿no? Entonces, si no hay alguna duda o algo, entonces, si tienen, sí, ahorita la podemos en estos minutos resolver o ampliar o cualquier cosa que requieran. O en su caso, tal vez se ha quedado todo claro, o está claro hasta acá por lo menos, quedamos aquí y Doctor, disculpe una consulta. ¿Quién tendría que hacer de esos reglamentos, por ejemplo, este reglamento consular, el otro reglamento?
¿quién tendría que hacer el cambio? ¿Quién tendría que solicitar que tenga más, lo que habíamos visto, ¿no? Que no tienen, que tienen mucha contradicción, digamos. Los encargados de las notarías, el gobierno, nosotros los abogados, ¿quién? No, pues tendría que, en todo caso, modificarse mediante una ley del Estado plurinacional, la, la ley 465 del Servicio de Relaciones Exteriores, que es la que establece la que norma toda la, todo el servicio notarial en la oficina consular, y ahí tendría que meterse en los requisitos algunas, algunos, bueno, algunos elementos que aseguren pues que estas escrituras públicas son bien elaboradas, ¿no? O que bueno, que por lo menos se asemejen a los notarios de fe pública para decir que cumplen funciones notariales, ¿no? Porque acá dice clarito en el inciso 23, otorgar a los documentos fe en calidad de notarios de fe pública, dice, ¿no? Entonces, ¿son o no son notarios de fe pública? No sé, no sabemos en qué quedamos, ¿no? Está ambigua esa situación en nuestra normativa. Doctor, ¿de qué año es esta ley? Del 2013 y la 483 es de 2014. Tampoco es que sean leyes muy antiguas, ¿no? No, no. Son más o menos pertenecen todas al mismo grupo de leyes que se sigue emitiendo junto con el Código de las Familias, el nuevo Código Procesal Civil, la Ley 439, ¿no? Y esas, entonces, bueno, quedamos ahí y nos vemos la clase de lunes. Que tengan buen fin de semana y el lunes vamos a ya dejar la tarea. Buen fin de semana, doctor. Gracias. Nuevamente, hasta luego.